Ahí está. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la clase práctica. Hoy, en realidad, lo que vamos a hacer es desarrollar el punto 1 del trabajo práctico. Lo vamos a desarrollar en clase. Y está subido al aula virtual el trabajo B, me parece, la consigna B, para que ustedes lo trabajen en el aula virtual, ¿sí? Porque, bueno, debido al tiempo y la extensa que es esta unidad, la clase teórica se extendió bastante y, bueno, coordinamos con las profesoras de los otros prácticos también para hacerlo así. No sé si pudieron acceder al aula virtual y si pudieron ver o tienen a mano. Ale, ¿querés que te comparta? Sí, por favor. ¿Lo pudieron ver? Buenas tardes. Díganme si se ve, chicos. Sí, se ve, profe. Se ve, profe. Bueno. Perfecto. Bueno, voy a leer las consignas, vamos a hacer así. Voy a leer la consigna, las preguntas, y ustedes, Rocío va a seleccionar o se van a ofrecer 3 alumnos para que lean el decreto, ¿sí? Presten atención cuando leo las consignas porque en el texto del decreto están las respuestas, así que sería bueno que ustedes, a medida que se lee, pongan mucha atención y a conciencia ya van a poder ir contestando ustedes mismos las 3 preguntas que tiene el punto A de este trabajo, ¿sí? Bueno, dice la consigna. A. Lea atentamente el fragmento del decreto 297/2020, transcripto a continuación, e identifique. Lo primero que van a tener que identificar es, 1. ¿Qué fines persigue el ejercicio de policía en el caso señalado? Esa va a ser la primera consigna, la primera pregunta. En relación, obviamente, al decreto 297, ¿no? 2. ¿Cuáles son los derechos que se limitan o restringen? 3. ¿Considera que la norma ha sido dictada en respeto a los límites constitucionales de legalidad y razonabilidad? ¿Por qué? Como verán, bueno, tiene que ver con el poder de policía que se explicó en la parte teórica y los límites al poder de policía que son la legalidad y la razonabilidad. Continúa Rocío, entonces seleccionamos quienes van a leer y si podés indicarles desde qué parte del texto va a leer cada uno, ¿sí? Sí. Yo si Sí, querés perfecto. tomo nota de qué alumnos van a leer, entonces lo hacemos en forma ordenada. Perfecto. ¿Alguien quiere leer o...? Quiero leer. Yamila. Sí. Yamila, ¿cuánto? Yamila Morda, sí. Vos vas a leer desde donde comienza hasta la parte que dice acá, lugares de trabajo. Ok. El segundo, ¿quién se ofrece? ¿Será que lo podés marcar, Rocío, con resaltador? A ver, no sé si me va a dejar, a ver. No, vos sabés que no tengo la opción yo para marcar. Ah, bueno. Facundo Rodríguez, ¿querés leer lo que sigue? Sí, sí, profe. Sería la segunda parte. Hasta acá donde dice Pacto. hasta pacto. Sí. Y un tercero, a ver quién. Candelaria Torres, ¿querés leer la otra parte? Que sería después de este párrafo que me estoy marcando hasta donde termine.
Yo de todos modos los voy a ir guiando. ¿Querés comenzar, Yamila? Sí, Por favor. empiezo. Decreto 297/2020. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Considerando que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554 y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. Que por el decreto número 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley número 27.541 por el plazo de un año en virtud de la pandemia declarada. Que, según informará la Organización Mundial de la Salud, OMS, con fecha 19 de marzo de 2020, se ha constatado la propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global, llegando a un total de 213.254 personas infectadas, 8.843 fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país hace pocos días. Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia. Que a pesar de las medidas oportunas y firmes que viene desplegando el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el primer caso confirmado en la Argentina el día 3 de marzo de 2020, se han contabilizado 97 casos de personas infectadas en 11 jurisdicciones, habiendo fallecido 3 de ellas según datos oficiales del Ministerio de Salud, brindados con fecha el 18 de marzo de 2020. Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. Que, toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatoria revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19. Que, teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del virus pandémico SARS-CoV-2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas dependen de las siguientes variables: la oportunidad, la intensidad, drásticas o escalonadas, y el efectivo cumplimiento de las mismas. Que, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habiten en el país o se encuentren en él la medida de aislamiento social preventivo obligatorio, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en el que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Perfecto. Hasta ahí continúa Facundo. Sí. Que, asimismo, se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19. Que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y de ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Que, si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales, garantizando en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1,
el derecho a circular libremente, y el artículo 12, inciso 3 sería, establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. Perfecto, gracias. Candelaria, ¿podés continuar, por favor? Sí, que en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3, que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22, inciso 1 no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o en el orden públicos, la moral o la salud públicas o en los derechos y libertades de los demás. Que en ese sentido se ha dicho que el campo de acción de la Policía de Salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos para impedir la aparición y difusión de las enfermedades, por ejemplo, aislamiento o cuarentena. El poder de policía y policía de salubridad alcance de la responsabilidad estatal. En cuestiones de intervención estatal, servicios públicos, poder de policía y fomento, Buenos Aires 2011, página 100. Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos. Por ello, el presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, decreta: artículo 1. A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria. La medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto, la misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a empezar con la primer pregunta, ¿sí? A ver, ¿quién me puede responder qué fines persigue en este decreto el ejercicio del poder de policía? Que se mantenga el orden público. Más específico, sí. Ahí estaríamos dentro de lo que explicó la doctora Turtola, el criterio más amplio, ¿no? Estaría, lo que vos dijiste, implicaría un poco hablar del criterio amplio del poder de policía, que engloba como principal fundamento es mantener el bienestar general. Pero en el decreto ustedes van a ver, yo señalé varios párrafos, van a encontrar bien específico qué es lo que pretende o qué es lo que busca proteger. ¿Dónde se justifica o cuál es el motivo que hace que el Poder Ejecutivo dicte esta norma? ¿Para proteger qué? Para proteger la salubridad. Muy bien. Fíjense que en la última parte, donde está el último párrafo, donde dice: el presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, decreta, artículo 1, a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Nacional. ¿Sí? Ahí tienen la respuesta. ¿Sí? Esa sería. Y después encontramos en el texto que ustedes estuvieron leyendo, en varios párrafos, una forma de justificación de la norma
y de los límites que implica esta norma a otros derechos. Por ejemplo, dice, ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, o sea, no es algo que se da habitualmente y con normalidad esta situación que estamos viviendo, es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas, basadas en las evidencias disponibles. O sea, hicieron un estudio donde intervinieron profesionales, o sea, un equipo interdisciplinario, y se hizo un análisis de lo que estaba pasando a nivel mundial o global para tomar este tipo de restricciones y limitar los derechos que están establecidos en el artículo 14. Entonces, el principal objetivo es proteger la salud pública. ¿Cuál es el criterio amplio para mantener el bienestar general? ¿Y cómo lo hace? A través de una norma que está fundamentada. Citando esto, dice, no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo ni con vacunas que prevengan la enfermedad. Entonces dice, un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID sería tomar estas medidas que van a restringir otros derechos. Y ahí el ejercicio de poder de policía se estaría viendo justificado, ¿sí? Después cita dos normas más, dice, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas, y ahí va a continuar la respuesta del segundo punto, ¿no? Pero en el texto mismo dice, el artículo 14 de la Constitución establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Y dice que si bien estos son uno de los pilares fundamentales garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones en razón de orden público, seguridad y salud pública. Y ahí cita incluso normas internacionales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también habla de los derechos, por un lado, de los derechos subjetivos que están garantizados, y por otro, la facultad que tiene el Estado de restringir estos derechos cuando hay cuestiones superiores de bienestar general. Esa sería la respuesta del punto 1, o sea, la respondieron bien, entienden perfecto, se nota que entendieron cuál es digamos, qué es el poder de policía y cuáles son los criterios utilizados para poder restringir derechos reconocidos por la Constitución. ¿Sí? Rocío, ¿va a seguir con el punto 2? Les leo la pregunta. Que creo que va a ser un poco más crítico porque tiene que ver con la restricción propiamente dicha, pero bueno, la idea es que ustedes aprendan a identificar cuáles son las consignas y cómo responderlas. ¿Cuáles son los derechos que se limitan o restringen? Que también a lo largo de la norma se lo nombra. ¿Alguien me puede decir qué derecho se ve restringido? A ver qué me ponen. Desplazarse por rutas, vías, espacios públicos. Claro, lo que se estaba limitando es el derecho de circular. Es decir, que acá, fíjense, en esta parte del decreto, lo podemos ver que dice, el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional que se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales, en el cual se encuentren y abstenerse a concurrir a sus lugares de trabajo. Que el mismo se establece la prohibición de desplazarse por vías, eso es lo que ustedes me decían, espacios públicos a fin de prevenir la circulación o el contagio del virus. Claro, fue una medida que se tomó porque de unos días se empezó a propagar muy rápidamente el virus, entonces se restringió el derecho de circular.
y no debemos de salir del fundamento del poder de policía, que es la existencia, básicamente, de una sociedad organizada donde el interés social es más importante que el individual y el ejercicio de los derechos no debe perjudicar a nadie. Por eso es que se restringió el derecho de circular. Y como dijo la profe Ale, en el artículo 14, que ya lo leyó, acá también está el sustento, estaría en el artículo 14, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también que establece los derechos de circular y residir en un estado. Así que me contestaron muy bien, entendieron, y lo importante es que cuando ustedes lean, van a ver que van a encontrar siempre en la norma. Por eso es de vital importancia que ustedes vayan entendiendo, leyendo pausado y marcando las cosas que se le va preguntando. ¿Alguna pregunta? ¿O avanzamos? Yo lo que, no sé si te parece, Rocío, a mí me gustaría que los chicos puedan enumerar, porque la norma enumera más allá del derecho a circular, que es el que más restringe con el aislamiento obligatorio, se restringen otros derechos más que están explícitamente, o sea, están en ese párrafo que vos leíste, están enumerados. Así que si alguien los quiere ir mencionando, y hagamos como una listita para ver qué derechos afecta. Incluso hay derechos que implícitamente se vieron restringidos y de los cuales todos nos encontramos privados, ¿sí? Acá ponen en el chat, se restringen los derechos de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Muy bien. No sé si de peticionar a las autoridades, pero el resto me parece que está bien. Sí, sí, sí. Jimena pregunta si un derecho implícito sería el derecho de reunirse. Sí, así es, en la Constitución Nacional es un derecho implícito, en la Constitución del Chaco está expresamente regulado el derecho de reunión. Perfecto. Claro, como que se vio vulnerado toda restricción, toda reunión social, de todo tipo. Es como que la primera medida no se podía salir, después se fueron flexibilizando un poco más, pero bueno, hasta ahora, hasta el 20 de este mes, que seguimos con la extensión de la cuarentena. Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto, que es si consideran que la norma ha sido dictada en respeto a los límites constitucionales de legalidad y razonabilidad. Y acá vamos a separar este punto. En primer lugar, si consideran que respetó los límites constitucionales de legalidad, y después van a contestar si respetó los límites constitucionales de razonabilidad. Y en cada caso, ¿por qué ustedes consideran, en caso de que sea sí, digamos que los respetó, por qué? Y en caso de que consideren que no los respetó, también por qué. ¿Alguien puede contestar, por favor? Profe, yo ya contesté hoy ya. A ver, ¿en cuanto a qué? Hablemos de la legalidad. Es decir, ¿ustedes consideran que fue legal? ¿Cómo se dictó bajo ese instrumento legal que se dictó? Si estuvo correctamente dictado. Es una opinión personal de ustedes, ¿eh? Conforme a lo que venimos desarrollando en la clase, si ustedes creen que ese decreto respetó todos los límites del poder de policía, si es razonable teniendo en cuenta las pautas o los criterios amplios y restringidos que aplicamos en la parte teórica. Bueno, si quieren podemos arrancar, yo les voy a dar un panorama y después ustedes den su opinión. Bueno, en primer lugar lo que podemos decir es que la restricción como dije al inicio, la restricción de los derechos subjetivos está admitida en nuestra Constitución.
¿Bajo qué, digamos, figura el poder de policía? ¿Qué implica esto? Que el Estado puede limitar derechos o reglamentar derechos de modo justo a fin de tornarlos compatibles con el ejercicio del interés general, ¿sí? Ese es el poder de policía. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 14, ¿no? Que dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Quién reglamenta el ejercicio de los derechos? El poder legislativo, ¿sí? Es la atribución principal o por excelencia del poder legislativo, reglamentar los derechos, ¿sí? Pero a la vez no podemos dejar de mencionar que el poder ejecutivo tiene facultades legislativas o atribuciones legislativas a través de los decretos reglamentarios. ¿En qué artículo encontraríamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede comentar? Lo hablamos en las clases anteriores, estuvimos hablando de cuándo el Poder Legislativo puede y cuáles son los límites para reglamentar también derechos del Poder Ejecutivo, perdón. Que fue el caso de esta norma la dicta el Poder Ejecutivo, no el Legislativo. Entonces, la pregunta es si ustedes consideran que lo hizo dentro de sus atribuciones y sin exceder los límites que establece la Constitución, ¿en qué artículo? ¿Ustedes recuerdan en qué artículo está esto? Lo vamos a leer ahora si quieren. ¿Querés que se los lea, Ale? ¿Sí? ¿En el 19, profe? El 19 habla de, en realidad, el principio de legalidad, lo que decíamos hoy de que nadie está... El principio de reserva, en realidad. Bueno, en realidad es el artículo el que faculta al Poder Ejecutivo a dictar este tipo de decretos, es el artículo 99, inciso 3, ¿sí? Eso traten de no olvidarse porque es una atribución que no es propia del ejercicio de sus funciones del Poder Ejecutivo, pero sí le está permitido a través de este artículo y tiene sus limitaciones. Así que no sé quién lo quiere leer, si lo querés leer Rocío vos, y si no alguno de los chicos que quiera participar, si tienen la Constitución. Acá ponen, profe, voy a leer algo del chat y después si alguien se ofrece a leerlo o si no lo leo. En el principio de razonabilidad no fue respetado, en mi opinión, porque muchas personas fueron perjudicadas al horario de conservar su patrimonio. Bueno, eso lo vamos a ver cuando contestemos la segunda parte de esta pregunta. Ahora vamos a tratar de terminar con lo que es el principio de legalidad, que es fundamental cuando ustedes analicen cualquier norma, digamos, uno de los motivos que da lugar al planteo de inconstitucionalidad es justamente que no cumple o que viola el principio de legalidad. El otro es el de razonabilidad. Así que, si quieren, bueno, Rocío, si no, léelo vos, yo también lo tengo acá, como quieran. Sí, lo leo. ¿Querés que lo lea, Rosy? Tengo acá, vale, Bueno. Atribuciones del Poder Ejecutivo, artículo 99, inciso 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de las normas que regulan materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos de acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Lo otro no le leo porque se me hace que es más el procedimiento. El procedimiento. Bueno, entonces a lo que quería llegar es, si tenemos que analizar en qué contexto se dictó esta norma, podemos decir, a mi criterio por lo menos, que se daba en una situación excepcional o en un estado excepcional.
No estamos hablando de una situación común en la que estaba transitando el país. Se trata de una pandemia que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, que acarrea con una enfermedad cuyo origen se desconocía, no había un tratamiento, no hay vacunas, no se sabía bien cuánto podía afectar a la sociedad, lo que podría llevar a que colapse digamos, el servicio sanitario. Entonces, todo esto dio lugar a que ingrese esta parte del artículo 99, que dice, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios. En este caso, seguir el trámite ordinario, o sea, que el estado de emergencia sea dictado y el aislamiento obligatorio sea dictado por el Poder Legislativo, o sea, por el Congreso de la Nación, tal vez hubieran llevado meses o tal vez años, o sea, lleva muchísimo tiempo el procedimiento de dictado de leyes, es largo y no iba a poder hacer frente a la situación de emergencia y a la inmediatez con que se necesitaba tomar este tipo de medidas. Acertadas o no, eran necesarias. De hecho, hoy lo ven en todos los noticieros, el sistema de salud, tanto en Capital Federal como en el interior del país, está llegando a su límite y hay provincias que temen, digamos, que colapse el sistema. ¿Qué pasa si colapsa? El Estado no va a poder asistir en la salud a las personas que lo necesitan. O sea, la situación era lo suficientemente grave como para habilitar al Poder Ejecutivo a ejercer atribuciones legislativas, no sé si me explico. Esa es la parte de legalidad. Ahora vamos a ingresar al análisis. ¿Entienden, chicos? Digamos, ¿entienden cuál es? Bueno, gracias. Ponen que sí, acá en el chat. Muy bien. Bueno, ahora sí podemos entrar en la discusión de la razonabilidad. Tengan en cuenta, antes, a medida que van a ir emitiendo sus opiniones, que la razonabilidad tiene que ver y tienen que tener siempre presentes que por encima de los intereses particulares está el bienestar general. Analicen, o sea, podemos empezar a hablar, Rocío va a desarrollar el tema, pero dejar de analizar desde lo particular para poder pensar en qué impacto podría haber tenido que no se dicten normas al efecto. Bueno, con respecto al otro límite, que es el de razonabilidad, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que fue razonable dictar el decreto de necesidad y urgencia? Como ya venimos diciendo, ¿qué se primó? ¿El bienestar general? ¿Fue razonable o no? ¿Qué les parece? Que sí. Perfecto. Es Porque que, a medida de... ¿Cómo? ¿Cuál sería el fundamento de por qué sí? ¿Por qué considerás que sí es razonable? Porque se puso por encima del bienestar general de la sociedad por que quizás el patrimonio de algunas personas, el patrimonio individual, digamos. Claro, primó por sobre todo el bienestar general, porque si no se dictaba este decreto, tal vez el sistema de salud hoy se hubiese visto desbordado, como ahora, por ejemplo, algunas provincias están colapsadas. Todavía no todas las provincias, pero la mayoría es como que se están llegando al pico y al no tener vacuna y al no existir otro tratamiento, es como que sí, primó el bienestar general, por eso se dictó en forma urgente el decreto. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión que, por ejemplo, acá dice Débora Camila, yo considero que se respetó el principio porque, como dice el artículo, se encontraba amenazado el sistema sanitario, es cierto.
¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Alguien piensa que no, digamos, no es cuestionable que no piensen igual o que consideren que es irrazonable? Acá ponen, Profe, si no hubiera tomado medidas a tiempo, sería como en España o Italia. profe, ¿Sí? yo leí, pero no sé si es cierto, que podría llegar a ser inconstitucional esta medida porque un decreto de necesidad de urgencia no puede, digamos, prohibir la libre circulación ni el trabajo que están establecidos en el artículo 14. Leí que la única manera de restringir estos derechos es mediante estado de sitio, puede ser. No sé si es cierto, ¿no? El estado de sitio es otra cosa. No tiene que ver con esto. Por ahí es Ok. como que se malinterpreta, sí. Bueno. Igual, vale, lo estado- vamos a ver en otra unidad, ¿no? Sí, el estado de sitio lo vemos en la unidad 6, ¿sí? Creo que era la unidad 6. Tiene que ver ya cuando están en riesgo la Constitución o las autoridades por ellas creadas, dice el artículo 23 de la Constitución. No tiene que ver con una cuestión de protección de la sociedad y la salud de la sociedad, la salubridad, etc. Profesora, ¿Sí? yo escuchándolo hablar al doctor Garay, que es especialista en Derecho Constitucional, él opinaba que más allá de la mirada que tenemos nosotros de la protección de la salubridad, la medida era casi un escándalo. ¿Por qué? Porque un decreto de necesidad de urgencia impidió que funcionen los otros poderes, como ser el judicial y el legislativo, o sea que el Congreso no haya sesionado considerable durante un tiempo, un periodo de tiempo, era inconcebible, que como que no se respetó la división de poderes con ese decreto. No sé. Es una opinión, no la comparto porque ¿qué hubiera pasado si el presidente no tomaba la decisión? Imagínense lo que demora un proceso, como decía la profe Alejandra, de sanción de una ley. Nos íbamos a haber contagiado, íbamos a haber terminado todos contagiados hasta que el Poder Legislativo sancionara una ley que disponga la cuarentena. Sí, y por otra parte, a ver, Aparte, además, disculpame, dale un segundo nomás, no se me va la idea. Todos los derechos se vieron restringidos, ¿sí? De todos los trabajadores, de todos los ciudadanos, y eso no, o sea, obviamente por un tiempo se restringieron, pero no impidió después, cuando ni bien se pudo, que trabajaran, que sesionaran de manera virtual. Nosotros trabajábamos en forma remota desde la casa. En el caso del Poder Judicial nos instalamos la computadora, el sistema LexDoctor en la casa, trabajábamos desde la casa, o sea, fue los primeros días, las primeras semanas, sí, pero después se empezó a buscar el mecanismo para trabajar de manera remota. Muchos lo siguen haciendo así, y de ninguna manera se suspendió. Sí, obvio que se vio restringido, pero no se suspendió el funcionamiento de los otros órganos del Estado. No sé si se entiende. El Poder Judicial continuó trabajando de distinta manera, no en la forma normal en que lo hacíamos siempre. El Poder Legislativo entiendo que también, porque sesionaban de manera virtual. O sea, sí, lógicamente que se vieron restringidos los derechos de los trabajadores, los derechos de circulación, miles de derechos. de hecho, el mismo decreto establece menos restricciones a los servicios esenciales. Justicia, o sea, la justicia siguió funcionando, el Poder Legislativo siguió funcionando, la salud siguió funcionando, farmacias siguieron funcionando, educación siguió funcionando, obviamente con todo un nuevo paradigma o una nueva forma de trabajar. No fue fácil para nadie, en el Poder Judicial en particular, en el federal, hubo una feria extraordinaria en la cual solo se trataban cuestiones de urgencia,
pero que duró un tiempo y luego se volvió a la habitualidad, digamos. En este momento se está trabajando habitualmente, en forma remota, salvo los funcionarios que tienen que ser presencial, pero se continuó trabajando. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que no solamente los particulares nos vimos perjudicados en la cuestión económica, laboral, es grave la situación, realmente grave, la situación económica, pero también el Estado se vio afectado al paralizarse el trabajo, la gente dejó de aportar, y el Estado, como se habló en la clase anterior, recauda para el sostenimiento, ¿sí? Entonces, creo que hubo un sacrificio de parte de todos, o sea, tanto del Estado como de los particulares, para poder hacer frente a una situación de pandemia. Y se puso por encima la cuestión de salud, que no es menor. Perdón, profe, pero justamente los políticos fueron los que menos se comprometieron con esto, así que creo que en esa parte el Estado no tanto está perjudicado, sino más bien todos nosotros. Yo hablo del Estado como organismo, no de personas que representan el Estado, ¿se entiende? O sea, cuando yo hablo, entiendo lo que vos decís y entiendo que te referís al compromiso de quienes representan al Estado, pero yo cuando hago referencia al Estado en sí mismo es mucha gente dejó de aportar y el Estado, como el Estado mismo, tiene que hacer frente a gastos, para eso está el presupuesto. El Estado dejó de recaudar, hay una gran crisis económica y además tomó medidas para solventar, ayudar, proteger la economía de algunos de comercio, por ejemplo, pagar el salario, el 50% del salario de algunos trabajadores, o sea, hay créditos. Hubo toda una política económica también acompañando esta situación, porque se entiende que es una situación excepcional. Pero volviendo al tema de la cuestión de si era respecto al principio de legalidad, se dieron las circunstancias que justificaron que esta limitación se dé a través de un decreto, de un DNU, que después se fue prorrogando en el tiempo. Y en el tema de la razonabilidad, bueno, es cuestionable, algunos entienden que sí, otros que no, porque la razonabilidad también estaba dada en que, ¿por qué se restringen tantos derechos y para qué? No para que esto sea permanente y que dure en el tiempo indefinidamente, sino por un periodo de tiempo corto, debía ser mucho más corto de lo que es hoy, y para que el Estado pueda preparar el servicio sanitario, de lo cual tengo mis dudas, pero esa era la finalidad, para que cuando llegue el pico o para cuando haya muchísimos casos, tengamos hospitales de campaña para hacer frente a lo que implica esta pandemia, para que no tengamos que vivir lo que vivió Italia o España, donde los médicos tenían que seleccionar a quién le iban a dar asistencia médica y a quiénes no, y los seleccionaban en función de la edad, o sea, si eran muy grandes, ¿para qué los iban a atender? Si a lo mejor no tenían mucha expectativa de vida. O sea, para no llegar a esa situación, se reglamentó de esta manera. No sé si se cumplió con el fin, pero esa fue, digamos, la proyección de estos decretos. Igual, profe, se estaba en un ambiente de incertidumbre, en el cual no se sabía qué podría estar correcto o no, o sea, qué medidas se podían tomar correctas o no. Claramente, porque en el mundo tampoco se sabe, ni se sabía cómo iba a impactar esto. Yo les quiero comentar así, como para que ustedes se imaginen cómo era, o sea, cuál hubiera sido mi postura, cuál sería la postura de ustedes si pasaba como en Brasil, por ejemplo, o en Estados Unidos, que no es obligatorio, o que mucho tiempo permitieron que se siga ejerciendo el comercio. Yo cuando supe que hubo un caso, el primer caso acá en el Chaco, en mi trabajo todavía
no estaba resuelto que no teníamos que asistir. Yo me sentí desprotegida por el Estado, porque yo tenía la obligación de asistir a mi trabajo. Y si no iba a percibir, me iban a descontar de mi sueldo, pero ¿valía la pena exponer mi vida? O sea, el Estado, yo me sentía desprotegida por el Estado no estaba tomando las medidas necesarias. O sea, yo sabía que no estábamos preparados no había camas suficientes, no sabíamos en cuánto tiempo iba a llegar la enfermedad, cómo nos iba a afectar, si éramos vulnerables o no, y no era una gripe más. O sea, por lo que se estaba viendo en las noticias, estaba pasando en Europa, había muchas muertes, moría gente joven, gente adulta, gente que estaba en situación de riesgo, y yo decía, y el Estado no está haciendo nada para protegerme. O sea, yo tengo que ir obligatoriamente a trabajar y estoy expuesta a contraer el virus y el Estado no ejerce ningún control. O sea, yo también necesitaba que el Estado intervenga. No sé si me explico. Hay como en este tipo de situaciones de emergencia, donde no sabemos qué es lo que va a pasar, donde no hay medicamentos que puedan hacer frente a la enfermedad, donde no hay vacunas y no hay un sistema sanitario lo suficientemente grande como para asistir a toda la población, por otra parte, los habitantes me parece que pedimos una intervención. Pasa que esto se extendió demasiado y afectó muchísimo la parte económica. Justamente para estas situaciones es que la Constitución prevé estos mecanismos, ¿no es cierto? Todo el decreto de necesidad de urgencia, que fue el que se dictó, para otras situaciones que veremos después en otros casos, la intervención federal, el estado de sitio, pero es justamente para estas situaciones que la Constitución le otorga al gobierno estos instrumentos, ¿sí? Si no dispusieran de ellos, no tendrían forma también de proteger en casos así súper excepcionales y urgentes a la sociedad. Después podremos discutir la extensión temporal de la medida, la afectación de los aspectos o de los derechos económicos, pero la primera opción que tiene el Estado es el proteger de la salud de la sociedad, y por eso les digo, en mi opinión personal, en principio estuvo bien la medida, se utilizó bien, fue el caso ejemplo en el cual se utilizó bien el decreto de necesidad de urgencia. Hay otros casos que son recontra cuestionables, que podemos decir que no se utilizó bien o que no se utiliza bien un decreto de necesidad de urgencia, pero es indiscutible que en este caso se utilizó bien. Y como les digo, en mi opinión personal, después podremos discutir el tema de la extensión, la vulneración de derechos de otra naturaleza, como son los económicos, ¿sí? Pero no contaba el Estado con otro instrumento urgente y rápido y ágil como para hacer frente a la situación. Así que personalmente considero que la medida adoptada fue la correcta. Vale, acá hay otra pregunta que la voy a leer. Sí. ¿Quién determina, profe, lo que es considerado como bienestar general? ¿Cómo se determina que contribuye más al bienestar de todos quedarse encerrado, teniendo más consecuencias, incapacidad de obtener ingresos o la caída de los mismos? Que dejar que cada uno realice lo que considere mejor, imponiendo a los ciudadanos necesarios para evitar la propagación del virus. Es una decisión política, eminentemente política. Después, cuando lleguemos a administrativo, vamos a ver que hay distintas categorías de actos que los órganos que ejercen el poder pueden llevar adelante, ¿sí? Tenemos actos legislativos, actos judiciales, ¿sí? Actos administrativos, y después hay una categoría de actos que se llaman actos de gobierno, que se caracterizan por ser actos discrecionales, en los cuales el Estado, para tomar la decisión, una determinada decisión, ¿sí?, tiene en cuenta la oportunidad, el mérito o la conveniencia de adoptar una determinada decisión. Es una cuestión discrecional, tiene amplia libertad para tomar la decisión el gobierno, justamente en miras a la protección de esta clase de derechos o de conceptos que son muy amplios e indeterminados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace el órgano que está ejerciendo ese acto de gobierno para analizar si en un determinado caso o en el caso de tener que adoptar una medida
se va a estar contribuyendo o protegiendo al bienestar general, y tiene que hacer un análisis general, amplio, global de toda la situación, ¿se entiende? Yo creo que cuando se toma una decisión política, lo correcto, lo que deben hacer los políticos es analizar todas estas cuestiones. No creo que no hayan contemplado la cuestión económica, por ejemplo, que no hayan contemplado la pérdida de los ingresos de las personas en todo este tiempo. Lo que pasa es que tienen que poner en una balanza ante una situación extrema como la que estábamos viviendo, que prevalece más en un momento determinado o en otro. En un primer momento fue la protección de la salud, por eso les digo, después se puede llegar a cuestionar la extensión temporal de la cuarentena, se pueden llegar a cuestionar otras cosas, pero la medida en un principio es una decisión eminentemente política. ¿Sí? Cuando lleguemos a administrativos vamos a ver que hay dos clases básicas de actos que los poderes públicos pueden tomar. Son los actos reglados y los discrecionales. En los actos reglados ya hay una norma, por ejemplo, que determina, establece la estructura, establece los límites y le dice al poder qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Sí? Por darles un ejemplo, procedimiento de designación de los jueces. La norma establece que un juez, o sea, la Constitución establece que un juez se va a designar por el presidente con acuerdo del Senado en base a una propuesta interna vinculante que hace el Consejo de la Magistratura. Ahí está estableciendo un procedimiento reglado. ¿Por qué? Porque la norma le está diciendo al presidente cuál es el procedimiento que tiene que seguir para designar un juez. Ahora, hay una parte de ese acto que es discrecional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura le va a presentar al presidente 3 postulantes, y dentro de esos 3 postulantes el presidente tendrá que elegir a uno para designar, teniendo en cuenta un montón de factores o circunstancias, ¿sí? Su preparación, el resultado del examen, los títulos que tenga. Esa es una cuestión discrecional, ¿se entiende? Es una cuestión eminentemente política. En esas cuestiones el gobierno tiene amplitud para tomar las decisiones. Lo mismo ocurrió en este caso, lo mismo ocurre si el gobierno, si se tuviera que decretar el estado de sitio, por ejemplo. Son cuestiones en las cuales el Estado debe tomar decisiones políticas teniendo en cuenta un montón de factores, y la ley le permite o les da amplitud para tomar la decisión. Está después, en el caso concreto, si llegare a haber afectación de algún derecho particular, ya entra a jugar o ya entra a actuar el Poder Judicial con esa potestad que tiene para controlar justamente la razonabilidad del acto, ¿sí? Por darles un ejemplo, acá en nuestra ciudad, no sé a cuántos días ya estábamos de la cuarentena y los comerciantes empezaron a plantear acciones de amparo porque no se les permitía trabajar, por ejemplo. Y bueno, se presentaron acciones de amparo ante un juzgado laboral, por ejemplo, que el juez es profesor de la facultad, el doctor Amarilla, y él en un primer momento, en una medida cautelar, fijó como una audiencia de conciliación entre el gobierno y los amparistas para que se establezca un protocolo y ellos puedan empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, en ese caso, en esa sentencia, él analizaba justamente la colisión de derechos que había entre el derecho constitucional a trabajar que tenían los dueños de los negocios y el derecho constitucional a la protección de la salud, la salubridad y todo lo que sabemos que se está analizando en estas cuestiones, ¿sí? Entonces ya es una decisión política la de analizar si se afecta al bien general, si se afecta al bienestar general, si es conveniente tomar o no la medida para proteger el bienestar general, y es una decisión, vuelvo a repetir, política y discrecional. Ahora, será competencia del Poder Judicial analizar si esa medida es o no razonable, es o no arbitraria, teniendo en cuenta la afectación particular de un derecho determinado, ¿sí? Si yo considero que esta medida a mí me está vulnerando el derecho a trabajar, a ejercer la industria, a ejercer el comercio, y podré plantear una acción judicial y pedirle al Poder Judicial que intervenga. Lo mismo está pasando con la hermana provincia de Corrientes, ¿sí? ¿Les parece razonable a ustedes que para poder ingresar a Corrientes tengamos que pagar un hisopado de 5.000 pesos, que solamente podemos hacerlo pagándole a Corrientes? ¿Les parece razonable esa medida? O sea, yo si quiero ingresar a Corrientes me tengo que hisopar, pero no lo puedo hacer con un hisopado al Chaco, sino que tengo que pagar la Corrientes y hacerme el hisopado allá. Hay
no sé, lluvias de acciones de amparo que están presentando la gente. Ahora, porque es totalmente, desde mi punto de vista, es inconstitucional. O sea, las medidas que se están tomando tienden a proteger a la salud de los correntinos, en este caso en particular, todo me parece perfecto. Ahora, hay formas y formas de llegar a la protección de los derechos. Te interrumpo. Mi sopa para entrar a corriente, sí, me pueden exigir, pero no que tenga que pagarle a ellos 5.000 pesos para ingresar. Claro, la irrazonabilidad estaría en que, a ver, el test, independientemente de dónde se haga, es el mismo. Entonces, ¿cuál sería el fundamento legal de corriente para decir que el de ellos es mejor que otros? Claro. Es meramente recaudatorio, tal vez, y además como una medida para impedir que la gente no me sale el término, cuando los impuestos, por ejemplo, son muy altos, son para que no... Desproporcionados. No, pero hay un término que es... Proporcionar a la gente que no vaya. Es para desalentar. Desalentar. Sí, eso, desalentar. Es otra la palabra que quiero decir. Quitarte el incentivo, digamos, eso. Para mí tiene esa finalidad y es irracional, obviamente. Pero bueno, desincentivado, sí, también. Desalentar creo que es el término más correcto. Y lo otro es que, si bien es discrecional y es un acto de gobierno, tiene el límite, en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, que establece el mismo artículo 99, inciso 3, dice, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios. No es que por cualquier motivo el Poder Ejecutivo podría dictar decretos de necesidad y urgencia. Aunque lo hicieron algunos presidentes, no es lo que establece la Constitución, ¿no? ¿A qué te referís, Yago, cuando decís así estamos país? ¿A las medidas que se toman o a qué? Yago. No se escucha. No tiene micro, vale. A las medidas que se toman. Sí, por eso es el poder político tiene la facultad y tiene las herramientas para tomar las medidas que se están tomando. Ahora, cuando hay ya afectaciones de derechos específicos que uno advierte que ya superan, que ya van más allá de la protección del bienestar general o que quizás tienen la intención de proteger el bienestar general, pero hay una vulneración más concreta de otro derecho que también es importante, y bueno, y para eso contamos también los ciudadanos con estas herramientas, contamos con el Poder Judicial, contamos con acciones de amparo para pedirle a este órgano que controle justamente la razonabilidad de estos actos políticos. Después vamos a ver bien en la bolilla 10 en qué consiste, en qué los caracteriza, cuándo se los puede controlar, ¿está? Y háganme acordar cuando lleguemos ahí, seguro vamos a volver con esto otra vez. Bueno. Vale, me parece también significativo, Ale, me parece también significativo si lo pueden relacionar con la unidad 1. ¿Por qué la unidad 1? Porque recuerden que nosotros estamos ante un sistema que rige la soberanía popular. Es el pueblo el que elige los representantes, que sobre todo el pueblo argentino elige los representantes políticos, porque nosotros elegimos poder ejecutivo y poder legislativo, nosotros no elegimos al poder judicial. No hay un poder judicial democrático, pero sí hay poder legislativo y poder ejecutivo, y entonces es buenísimo, en función de lo que Yago vos planteás, que uno tome conciencia de que realmente el voto es importante y uno está eligiendo al modelo que en definitiva después va a tomar esas decisiones políticas. O sea, el gobierno es una palabra que parece abstracta, pero no existe el gobierno en sí mismo, lo que existen son personas que ejercen el poder en el gobierno. Entonces, sería muy importante que uno relacione los temas de la asignatura. Fíjense que Valeria los paseó desde la unidad 10,
está relacionado también esto con la responsabilidad del Estado, unidad 14, unidad y así. No es una materia que tengan puntos aislados, sí, todo el tiempo pueden ir relacionando. Perfecto, perfecto lo que dice la profe. O sea, a lo primero a lo que uno tiende como ciudadano es a quejarnos de los gobernantes que tenemos, pero somos nosotros los que tenemos la decisión de la elección de quienes ocupan los cargos de gobierno, y no es con esto una crítica a quienes están o a quienes no están. Es nada más que analizar en cada caso en particular cuáles son las... Perdón. ¿Sí? Y No, como sí. dije hoy, para mí tiene que ver con o sea, esto podemos estar enojados, molestos y tener razones para considerar que se extendió demasiado y que afectó cuestiones patrimoniales y económicas. Pero ¿qué hubiera pasado si el sistema colapsaba y moría muchísima gente y perdíamos seres queridos y poníamos en riesgo nuestra vida? O sea, lo podemos decir desde un Estado que tal vez se excedió en la protección de la salud, vamos a decirlo, para estar del lado de los que consideran que estas medidas no tuvieron en cuenta otras cuestiones importantes que afectan mucho más y a mayor cantidad en realidad de ciudadanos que sufrieron las consecuencias económicas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no lo teníamos? Si no teníamos protección, o sea, si no se decretaba un aislamiento y moría muchísima gente. Entonces, siempre hay que como analizar, en la cuestión de la razonabilidad, analizar bien cuáles serían las consecuencias en uno y otro caso. ¿Sí? Para mí eso, digamos, lo dejo así como para que lo piensen, porque es un tema para mí muy sensible. O sea, yo siempre espero que el Estado actúe, un Estado que me proteja, ¿sí? Y en este caso, me parece que las medidas fueron necesarias, dada la situación que se estaba atravesando y el desconocimiento y la falta de recursos, tal vez sanitarios. Sin en el momento un plan económico, porque fue todo muy rápido. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Y bueno, si quieren, vamos terminando. Si tienen alguna otra pregunta que quieran realizar con respecto fundamentalmente a los puntos que estuvimos viendo, del poder de policía, la razonabilidad, la legalidad, la limitación de los derechos. Bueno, creo que la clase estuvo buenísima, sobre todo, bueno, que lo importante es que lo que vemos en la teoría ustedes puedan volcarlo a la práctica y puedan ver cómo se aplica, porque es muy difícil. Bueno, este es nuestro primer año en el cual la materia es teórico-práctica en forma obligatoria. Nosotros ya los años anteriores veníamos trabajando un poco con prácticos, pero no tan desarrollados, ¿sí? Y me parece que está buenísimo y que ustedes pueden bajar a la realidad todo lo que vemos en la teoría, y como creo que les dije en la primera clase, y se los voy a repetir hasta el cansancio, en nuestra materia todo el tiempo estamos tocando temas que tienen que ver con la actualidad y con la realidad que vivimos, ¿sí? Y bueno, y alguna clase será más divertida o más interesante que otra. La de hoy estuvo súper interesante porque es un tema una cuestión que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día. Y por ahí alguna otra clase le parecerá un poco más aburrida, pero en sí la materia tiene eso, todo el tiempo. Siempre hay alguna cuestión, algún punto del programa que tratamos en la clase que tiene que ver con nuestra realidad. Por eso siempre mis hijos me cargan porque miro el noticiero. No miro noticiero, mamá, me dicen, pero, o sea, es la forma que tengo yo por ahí como no tengo mucho tiempo de escuchar al menos qué está pasando y lo relaciono con mi vida cotidiana, con lo que doy en la clase, con mi trabajo, con todo. Así que bueno, a lo que voy, no les digo que miren todos los noticieros de todos los canales, pero traten de estar informados porque siempre algo va a haber que, fíjense como lo que hablábamos de la ordenanza municipal el otro día o en la clase anterior, no me acuerdo, se relacionaba con el tema que estuvimos viendo. ¿Está?
Una cosita quiero decirles antes de que se vayan. La semana que viene, el día jueves 10, tenemos mesa de exámenes, ¿sí? Ese día no vamos a dar clases, no podemos dar clases porque tenemos que tomar examen, ¿sí? Entonces, lo que se les propone a ustedes, a los alumnos de la materia en este horario, es que vayan a la clase teórica de la profe Karin el día miércoles a la mañana, con las profes de teoría, Ale y Rocío, que van a estar en esa clase también. ¿Les parece? Para mí está bien, profe, no. Sí. De todos modos, la clase queda grabada, ¿sí? Y de todos modos, es para agilizar y no atrasarnos, porque seguramente en alguna otra mesa nos va a coincidir, digamos, la profe Karin no va a poder dar clase o lo que sea, y vendrán los alumnos a nuestra clase. Pero si ustedes no tienen problema y quieren asistir a la clase de la mañana, que va a quedar grabada, lo pueden hacer. De 10:30 a 13, ¿no? No, de 10:30 a 13:30, y van a estar las profes de ellos, digamos, Rocío y Ale, acompañándonos a todos, ¿no? Van a estar también Ayelen, ¿sí? Las profes del grupo de la mañana, digamos, y Ale y Rocío. Yo no voy a estar dando la teoría porque trabajo en otro lugar. Así, de todos modos, cuando retomemos nuestra clase teórica el martes siguiente, si tienen alguna duda o lo que sea que quieran preguntar, lo charlamos. Bueno, dos cosas. Una, Gabriela Monzón te está comentando, Rocío, que no ve el práctico de hoy en el aula. Tal vez está restringido todavía, pero bueno, habría que verificar. Y lo otro que preguntaron es con respecto al punto 3B, si tienen que contestar en el aula. Sí, tienen que trabajarlo en el aula. Recuerden que está en la sección de la parte teórica de la unidad 3. Ahí está como tarea el práctico 3B. 4B, perdón. Me quedé con la unidad 3 todavía. No, en la unidad 4, perdón. Y lo otro, porque me preguntó Martínez, el apellido no me acuerdo, Leonel Martínez, si podía mandar el trabajo práctico 3B al correo electrónico. No hay problema, no es obligatorio, pero sí lo pueden hacer. Yo tuve ya varios alumnos que me mandaron y está bueno porque puedo leer y puedo ver que si entienden o no cuál es la consigna y cómo resuelven las consignas. Así que no hay problema, Leonel, mándalo. Por mi parte, no tengo nada más que decir, más que recuerden que el martes vamos a tener clases, el jueves no. Yo voy a estar, les aviso ya a los que suelen estar a la mañana cursando con la profe Karina y Ayelen y Hortensia. Yo hasta ahora estuve en todas las clases y voy tomando nota porque veo que mis alumnos participan bastante y me ponen muy contenta. Así que teniendo una nota conceptual, nada más que en la clase que viene seguramente voy a participar o voy a intervenir en alguna parte del práctico, si es que es necesario, porque las chicas lo dan muy bien, así que nada, eso. Anímense y si no, igualmente les queda grabada la clase, ¿sí? Bueno, chicos, si les parece, damos por concluida la clase. Dejo de grabar y nos vemos el próximo martes. Que tengan un lindo fin de. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, chao. Chao, profe, hasta luego, gracias.